Como les prometí recién, vamos a ver ahora cómo se calcula la complejidad. Es algo que venimos prometiendo hace un rato, además. ¿Cómo se calcula la complejidad de algoritmos del estilo Divide and Conquer, de algoritmos, digamos, esos suelen dar lugar a ecuaciones de recurrencia y hay que resolver esas ecuaciones para calcular la complejidad de los algoritmos. El esquema típico, dijimos, de Divide and Conquer es este, lo repetimos. Dividimos las instancias de tamaño, si son de tamaño mayor que cierto n0, que sería la base de la recursión, las dividimos en subinstancias, resolvemos esas subinstancias y luego combinamos las soluciones para obtener la solución del problema inicial. Entonces, eso da lugar a, como decíamos recién, a ecuaciones de recurrencia que miden el costo total del algoritmo. En esas ecuaciones de recurrencia aparecen algunas variables que en realidad van a ser constantes en cada caso particular, que vamos a nominar ahora para poder luego aplicar esto en la solución en la solución de estas ecuaciones. La situación típica es la de que se divide el problema grande en un número A de subproblemas. Cada uno de los subproblemas tiene un tamaño máximo que es proporcional al n y a otra constante c. Fíjense que no necesariamente la c coincide con la A. A es la cantidad de subproblemas, C es el en cuanto se achica el subproblema. A veces el subproblema. A veces coinciden, por ejemplo, merge sort divide en 2A es igual a 2, dos subproblemas, cada uno de tamaño n sobre 2, pero por ejemplo el algoritmo de Strassen que vimos recién divide en 8 subproblemas o 7 subproblemas, cada uno de tamaño n sobre 2. Así que fíjense que no necesariamente A y C son iguales. Otro algoritmo que no lo nombramos hasta ahora como miembro de la familia de Divide and Conquer, piénsenlo porque vamos a volver sobre él, es la búsqueda binaria. Piensen cuánto es A, cuánto es C para la búsqueda binaria. Entonces dividimos en A subproblemas, cada uno de tamaño n sobre c. El costo de hacer la división y la unión lo escribimos esquemáticamente de esta forma, b por n a la d. Esto no es completamente sin pérdida de generalidad. Estamos diciendo que la división y la unión son lo que se llama polinomial, son o de n a la d, o sea, n a la d por alguna constante b, y suponemos que la base, esto que acá decíamos n igual a 0, la vamos a suponer como n igual a 1. Esto sí es sin pérdida de generalidad, lo vamos a ver después, pero nos simplifica las cuentas. Así que nuestras recursiones, nuestra recurrencia va hasta que n sea 1, dividiendo en cada paso por c y multiplicando la cantidad de problemas que hay que resolver por a, de la manera siguiente que van a ver acá a continuación. La típica recurrencia, suponiendo, fíjense que cada paso achicamos las instancias en un factor c, entonces para simplificar esto que vamos a hacer ahora es completamente análogo a lo que hicieron con Emma en la clase pasada para el merge sort, pero ahora generalizándolo al esquema que vimos recién. Entonces en vez de ir dividiendo por 2, vamos a ir dividiendo por c, en vez de ir multiplicando por 2, vamos a ir multiplicando por a, y van a ir viendo lo que va a resultar en cada caso. Entonces, el primer paso, acá ya hay dos pasos desarrollados, dice que para resolver una instancia de tamaño n, si esto no es el tamaño, si n no es igual a 1, entonces hay que resolver a instancias, cada una de ellas de tamaño n sobre c, y eso cuesta t de n sobre c multiplicado por a.
y a eso hay que sumarle el costo de la división y la unión, que lo escribimos en términos lo más genéricos posibles como b por n a la d. Aquí lo único que hago es una manipulación muy obvia porque como n es c a la k, n dividido c es c a la k menos 1. Entonces, para simplificar voy a escribir los distintos argumentos del llamado recursivo como potencias de c decrecientes en vez de como n dividido algo. ¿Ok? Es lo mismo. N sobre c a la k es c a la algo. Si n sobre c a la algo es c a la otra cosa, si n es c a la k. Reescribimos entonces este primer paso preguntándonos cuánto vale t de c a la k menos 1. Bueno, acá habría que preguntarse otra vez, ¿c a la k menos 1 llegó al caso base? Si sí, es el valor del caso base. Si no, es el llamado recursivo, que es lo que estamos haciendo acá. Así que tenemos a multiplicado por t de c a la k menos 1 más b por n a la d, lo escribimos como, vamos de atrás para adelante, el b por n a la d es esto que está acá. b y n a la d, como n es c a la k, esto es c a la k por d. Esto es c a la k es n, así que n a la d es c a la k por d. Y el a multiplicado por todo esto es a multiplicado por esta expresión que es la que da cuenta del t por c a la k menos 1. Y t de c a la k menos 1 es a, como es un llamado recursivo, esto es a por t de esto dividido c, o sea, t de c a la k menos 2 por a, más b por la base que es c, a ver si lo puedo escribir, b, la base c a la k menos 1 a la d. Y entonces nos queda esto que estamos acá y ahora aplicamos distributiva y esto es a por a cuadrado por t de c a la k menos 2 más a por b por c a la d a la k menos 1, es esto que está acá multiplicado por esta a, y por último este término aditivo que quedó acá. Entonces me queda a cuadrado por t de c a la k menos 2 más este término aditivo más este nuevo término aditivo. Y ahora antes del próximo paso les pregunto a ustedes nuevamente, ¿cómo sigue esto? Bueno, esto ya tiene una linda forma, esto ya tiene una linda forma y ahora esto es lo que yo no sé cuánto vale. Esto puede valer el caso base o puede necesitar un paso recursivo. El caso base va a ser si esto ya es el caso base, o sea, si esto ya es 1. Si esto no es 1, va a haber que hacer un llamado recursivo y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Y entonces lo escribimos, vamos a borrar un poquito, lo escribimos en estos términos. Este término sumando se repite, este se repite, y ahora va este a cuadrado por t de c a la k menos 2. Fíjense que lo escribo como a cuadrado por algo, y ese algo es t de c a la k menos 2. Lo escribimos como, otra vez, a subproblemas cada uno del tamaño t de, c a la, de tamaño c a la k menos 3, que es esta parte acá, y además el costo de la unión y de la partición y de la unión, que es b por lo que estaba dentro del paréntesis, que sea la k menos 2, todo elevado a la d. Es este b por n a la d en este tercer paso de la recursión. Así que me queda esto que está acá. En el próximo paso voy a aplicar esta multiplicación. A cuadrado por a me va a dar a cubo, a cuadrado por b me va a dar lo que sigue. Y esta es la pinta que tiene lo que me queda. A cubo por t de c a la k menos 3, es esto que está acá. A cuadrado por b por c a la k menos 2 a la d, es esto que está acá, más los dos sumandos que estaban acá. Y esto así va a seguir y seguir y seguir hasta que lleguemos a la base. ¿Qué hice en este pasito? Ni yo me acordaba.
el c a la k menos 2 todo a la d, lo escribo c a la d por k menos 2 para que ustedes se den cuenta, y yo también, qué pinta van tomando los términos aditivos. Fíjense qué relación hay entre este y los próximos que se me van a ir agregando si yo sigo desenvolviendo. En inglés esto se llama unfolding, desenrollando esta ecuación. Fíjense que en todas ellas, me adelanto un cachito, está el b, está el a que va pasando de acá, está a la 0, acá está a la 1, acá está a cuadrado, y si seguimos unfolding esto me va a aparecer un a cubo. El b está en todos lados y el c a la d por k menos 2, c a la d por k menos 1, c a la d por k, así que en todos hay un c a la d y un c a la k menos algo, ¿no? K menos 0, k menos 1, k menos 2. Así que vamos a seguir con puntos suspensivos. Puntos suspensivos acá equivalen a demostración por inducción, si no los convencen los puntos suspensivos. Esto va a ir tomando esta pinta. En cada paso que yo haga, aumenta el grado del A, de la potencia del a la J, disminuye el J por el cual se eleva el A, es lo que resta acá, A a la J por T a la C a la T de C a la K menos J, ya me trabo la lengua yo también, más una sumatoria que va a incluir a todos estos términos independientes que tiene la pinta, todos los términos. El B está presente ahí como rulo de estatua, el a la I para I variable, fíjense, a la 0, a la 1, a cuadrado, a cubo, es esto que se va formando acá, y el C a la D por K menos I que se me va formando. Y esto sigue, sigue, sigue y sigue a medida que hago crecer J, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos al paso base. El paso base es cuando esto es 1, o sea, cuando C a la K menos J es 1, o sea, cuando K es igual a J. Y cuando K es igual a J, si N es C a la K, eso sucede cuando J es el logaritmo en base C de N. Quizás estoy yendo un poquito más, muy rápido. Esto es álgebra básica y sencilla. Cuando esto se hace 1 es cuando sucede esto que está acá, y entonces vamos a escribir esta ecuación reemplazando J por logaritmo en base C de N, y me queda esto que está acá. J igual a logaritmo en base C de N o K, fíjense, N igual C a la K, así que J igual a K, lo escribo en términos de A a la K por B, y saco afuera de esta sumatoria el B, que no está indexado, que no está multiplicado por nada que dependa de I, entonces me queda B por la sumatoria que va de 0 hasta J menos 1, de A a la I por C a la D a la K menos I. Una cosa que no aclaré, ¿de dónde sale este B? Bueno, asumo que el costo del caso base es una constante cualquiera. Me conviene para estas cuentitas poner B, pero podría poner cualquier otra constante. Pongo B para que esta suma pueda escribirse de esta elegantísima manera. Sumar desde 0 hasta K menos 1 esto. Me puedo dar el lujo de meter este término también adentro de esta sumatoria y extenderla hasta el término késimo. Y ahora hago otra manipulación numérica nada más, y es eliminar sacar el C el B que ya está afuera, el C a la D por K, que no dependen del I, lo saco afuera y me queda C a la D por K, y adentro de la sumatoria me queda nada más el A a la I y el C a la D por menos I, o sea, a la menos DI, que es lo mismo que a escribirlo así. C a la D dividiendo todo esto a la I, que es lo que les pregunto ahora, si ustedes saben cuánto da. Lo que vamos a hacer ahora es resolver este resultado que nos dio el unfolding de la ecuación de recurrencia,
para distintos casos de las variables o constantes b, d, a y c, que van a resultar o van a servir para distintos algoritmos. El primer ejemplo, o el primer caso que vamos a considerar es aquel en el cual a es igual a 1 y d es igual a 0. Traducido, acuérdense que a era la cantidad de subproblemas de tamaño n sobre c que calculábamos. Así que algoritmos en los cuales resolvemos un solo problema de tamaño n sobre algo, y el d igual a 0 significa que el costo de la combinación y de la partición es constante. Piensen si hay algún algoritmo que tenga esta pinta, y bueno, se les va a ocurrir rápidamente porque hace unos minutos les dije que piensen en la búsqueda binaria como un ejemplo de divide and conquer. Justamente la búsqueda binaria nosotros partimos en la mitad y resolvemos, luego de una comparación, resolvemos uno de los dos subproblemas. Así que tenemos que resolver un solo subproblema y la partición nos cuesta tiempo constante. En ese caso, d igual a 0, a igual a 1, fíjense que n a la d da, n a la 0 da 1, c a la d da 1, así que la sumatoria, la cuentita se reduce a esta suma, b por sumar 1, y b por sumar 1 entre 0 y logaritmo en base c de n es orden claramente del logaritmo en base c de n, porque es una constante por el logaritmo en base c de n. Acabamos de descubrir que la búsqueda binaria tiene costo logarítmico. Caso más divide and conquer puro es o aquellos casos en los cuales decimos d igual a 1, o sea, el costo de la división y la reunión, la conquista, es n a la 1, o sea, lineal. Vamos a subdividirlo en dos casos, aquel en el cual a es menor que c, que lo llamaríamos pocos subproblemas, y en la transparencia que viene, aquel en el cual a es mayor que c, o sea, muchos subproblemas. Muchos o pocos relativo a cuán chicos son, ¿no? Digamos, si a es igual a c, pasa algo. Si a es menor que c, si a es igual a c es como el caso más natural. A igual a c significa, por ejemplo, el Mersort, dos problemas de tamaño n sobre 2, 10 problemas de tamaño n sobre 10, y así cualquier otro caso que sea de esta pinta. A menor que c es pocos subproblemas, a mayor que c es lo que llamaríamos muchos subproblemas. Si a es menor que c, fíjense que a sobre c, d es igual a 1, así que esto nos lo olvidamos, es que esto queda a sobre c, pero a sobre c es menor que 1, así que esto es una serie geométrica de razón menor que 1, y sabemos de análisis que esa serie converge. Así que esta sumatoria, la serie infinita converge, así que más aún todavía la sumatoria hasta un término constante, o como logaritmo en base c de n, y nos quedaría b por n por esta serie geométrica que converge a alguna constante, esto da b por n, y esto significa que los algoritmos que dan lugar a estas ecuaciones son lineales, porque me queda b por n por esta sumatoria que da una constante. ¿Qué pasa con esta sumatoria si d igual a 1, como estábamos recién, pero a es igual a c? Ejemplo, el Mersort. Esta ecuación queda de esta manera. Esta cuentita, este resultado, queda b por n, pero ahora queda a sobre c a la 1, o sea, a sobre c es 1, sumado de 1 desde 0 hasta el logaritmo de n. Eso es sumar una constante, un logaritmo de veces, y eso da b por n por logaritmo de n. Escrito en términos O de, O de n, esta multiplicación se convierte en un O de n por el logaritmo de n. Ejemplo, merge, sort y cualquier otro en el cual la cantidad de subproblemas sea igual a
a cuánto se reducen el n en cada paso recursivo. Si hacen el merge sort de 3 vías o de 4 vías, van a ver que llegan a la misma ecuación. Cuando A es mayor que C, estos serían muchos subproblemas en términos relativos, y ahí se nos complica un poquito las cuentas, no se asusten, me corro, ¿no? Me parece que estoy tapando la parte importante, me pongo por acá. Fíjense, T de n termina valiendo esto, A mayor que C, lo escribí de esta manera y ahora lo que hago es darme cuenta que esto, por más que sea grande, A sobre C, es una geométrica con razón mayor a 1. Esa no converge, pero si nos piden siempre, acuérdense otra vez de análisis, cuánto vale la sumatoria hasta el xésimo término de una geométrica, acuérdense que era el término, no lo quiero escribir para no enchastrar, es el término n x más 1 menos 1, a ver, acá está, lo voy a escribir. La suma de una geométrica de razón i para i que va de 1 hasta k, acuérdense de análisis, es el término siguiente, o sea, r a la k más 1 más 1, dice acá, menos 1 sobre la razón menos 1. Esta formulita es la que estamos aplicando acá. B por n por la razón a la logaritmo en base c de n más 1 menos 1 dividido la razón menos 1. Como nos interesa el valor asintótico, todas las constantes, perdón, como nos interesa el valor asintótico, todas las constantes las podemos eliminar. Eliminamos el menos 1, esta división por a sobre c menos 1 la eliminamos y nos queda n por esta constante que también la eliminamos a la a sobre c, a la logaritmo en base c de n, porque el más 1 también lo podemos eliminar porque es multiplicar por una constante, y reescribimos esto como orden de n a la logaritmo en base c de n sobre c a la logaritmo en base c de n. C a la logaritmo en base c de n, como todos saben, es n, y a la logaritmo en base c de n, aplicando la fórmula del cambio de base, es a la logaritmo en base a de n por logaritmo en base c de a, lo cual termina siendo a la logaritmo en base a de n es un n que se me va y me queda el o de n a la logaritmo en base c de a. Y esto es el resultado que aplicamos en el análisis, por ejemplo, del algoritmo de Karatsuba o en el algoritmo de Strassen para obtener esos extraños numeritos que habíamos obtenido antes. No me hagan grabar todo de vuelta, lo voy a corregir. No hay nada malo. Este n se simplifica con este n y por eso me queda esto que está acá. Vamos a terminar esta parte de la clase con un teorema llamado teorema maestro, muy conocido, muy utilizado, cuya demostración no vamos a dar, pero que permite resolver ecuaciones de recurrencia casi las mismas que lo que vimos recién. Hay algunos casos en los cuales se puede aplicar el teorema maestro y no se puede aplicar el método que les di recién del desplegado de la fórmula, y por eso damos ambos. En la práctica posiblemente utilicen más el teorema maestro que el otro, pero pueden elegir. El teorema maestro permite también resolver ecuaciones de recurrencia de la forma A por T de n sobre C más algo más general que el anterior, más una función de n, y tiene soluciones distintas dependiendo de qué situación se trate en términos de
comparar cómo crece el término aditivo o la magnitud del término aditivo versus A y C, que son los parámetros de cuánto se me achica o cuánto suma los términos recursivos, las cantidades de pasos de la recursión y versus lo que hago en cada paso de la recursión. Cuando f de n es comparable con n a la logaritmo en base c de a menos epsilon, o sea, cuando f de n es más chica que esta función, que es la de la que da la medida en términos de c y a de la cantidad de llamados recursivos, de alguna manera es como que la cantidad de llamados recursivos mandan a la hora de hacer el unfolding y a la hora de ver cuánto trabajo real tiene el algoritmo recursivo, y entonces el algoritmo termina siendo tita de n a la logaritmo en base c de a. Cuando el tercer caso, digamos, cuando f de n es más grande que n a la logaritmo en base c de a más un epsilon, este más epsilon y este menos epsilon están acá en el exponente. Cuando f de n es mayor que, asintóticamente, que esta fórmula que está acá, y además hay un paso técnico, hay un elemento técnico acá para que las cosas cierren, sobre el cual no quiero ahondar, en la práctica van a poder revisarlo. Entonces f de n es la que manda en el unfolding de la fórmula, entonces el t de n queda tita de f de n. Cuando f de n coincide, es tita de n a la logaritmo en base c de a, entonces toda la ecuación termina teniendo esta magnitud. Hay otras formulaciones del teorema con algunas variantes. Ustedes van a poder usar sea la fórmula que desarrollamos recién o el teorema maestro en cualquiera de sus variantes. Van a profundizar un poquito más sobre esto en la práctica. Yo los dejo acá.